El profesor Eloy Torres es profesor en la Universidad de Santa María, en la Escuela de Estudios Internacionales, pero con una larga carrera diplomática en varios escenarios, incluyendo algunos muy conflictivos como Rusia y Cuba. Esto de Colombia, donde Rusia y Cuba tenían tanto que decir, ¿cómo puede verse hoy en la teoría de la negociación? Muy buenas tardes, estimado y siempre bien apreciado embajador, buen amigo. Sí, en efecto, chico, el Colombia está dando una demostración de una madurez política, madurez que, por cierto, le costó muchos años a Colombia, mucha violencia, mucha sangre, y que bueno, al final del camino no le quedó otra cosa a los actores que participan, que han estado participando en ese conflicto, particularmente al gobierno y a la FARC, de encontrar un medio para ir solucionando los problemas por la vía pacífica. Eso es una demostración de que la racionalidad tarda, pero siempre llega. Hubo que esperar 50 años para que ese conflicto concluyera lo que concluyó. Es una lástima, pero lo bueno de todo esto es que concluyó y aparentemente se vislumbra pues un futuro para Colombia, una vez que, como quiera que es un país que domina el Caribe, del Atlántico y el Pacífico, solucionando sus problemas internos, planteándose pues una redistribución del manejo de la tierra. Colombia se va a convertir dentro de poco en un puntal de desarrollo muy importante y muy significativo que otros países deberían observar con atención. Que además para Venezuela es muy importante también porque esa guerrilla dañaba esa frontera de 2000 kilómetros que tenemos con Colombia, Sí. donde había penetración permanente, ¿no? Y lo más importante aquí, apreciado embajador, es que, fíjate, el drama es que muchos de estos guerrilleros colombianos, que no se van a incorporar directamente a este proceso de civilismo que está cundiendo a Colombia, ellos van a buscar otros espacios. Y el espacio idóneo donde van a encontrar, digamos, aliviaderos en Venezuela, donde aquí se le abrió durante buen tiempo las puertas para que ellos de alguna manera participaran, activaran y movilizaran pues, sus tropas y entrenaran sus tropas para incursionar en la guerrilla, darle mayor fortaleza a la guerrilla en Colombia. Una vez que el proceso se agota, ¿qué van a hacer estos individuos que no saben hacer más nada sino disparar, secuestrar, asesinar? Se van a buscar otros escenarios y el escenario más propicio es nuestro país. O sea que hay que definir una política nueva en materia de guerrilla y de frontera, ¿no? Obviamente, y más este estado nuestro que está tan deshilachado, tan desestructuralizado, un estado que no tiene una coherencia interna, y que bueno, los problemas que tiene Venezuela hoy, constituyente, no constituyente, la legitimidad del presidente Maduro, la no legitimidad del presidente Maduro, todo hace pues que Venezuela pareciera que está repitiendo un poco el drama que vivió nuestro país en el año 1899 cuando perdimos el Esequibo, justamente porque éramos unos bárbaros, decían los ¿Habría ingleses. un peligro con esta confrontación de caer en el caso colombiano de una guerra interminable? Obviamente que sí, el peligro siempre está allí porque aquí hay unos factores que determinan y que impulsan ese gran conflicto que, repito, que se ha mudado de Colombia para nuestro país. Pero el tema militar con un ejército que pueda combatir sobre todo frontalmente a estos movimientos comunistas, porque son de inspiración marxista, ¿no? Ciertamente. ¿Es posible que haya esa capacidad para poderlos enfrentar? En los actuales momentos yo lo veo muy difícil. El ejército venezolano, según me ilustran a mí unos militares amigos ya retirados, me ilustran diciendo que, pues, que la capacidad de ataque, de defensa de las Fuerzas Armadas está muy debilitada. Se ha politizado mucho. Luego, sí, se ha debilitado mucho. Y politizado. Además de... Luego, hay un factor que es muy interesante, que tú lo acabas de mencionar, Julio César, y es que tú has dicho la politización. Ahí realmente el tema con Colombia y con estos grupos debe ser un tema político, que no es solamente el tema militar. Lo de militar es una cuestión de instrumento. Hay que aplicar unas políticas de Estado para salvaguardar a nuestra territorialidad, nuestra soberanía, pero lamentablemente estamos en manos de unos aprendices de hechiceros que han dilapidado toda una fortuna, han dilapidado la soberanía venezolana y han dilapidado el prestigio que tenía Venezuela a nivel internacional para caer en una autopista de insultos, de improperios, de escatologías, de groserías, debilitando al Estado venezolano a nivel internacional y debilitando al Estado venezolano a nivel interno frente a estos factores que pretenden penetrar en el país. Eloy, se cumplen 100 años de la revolución bolchevique, la revolución rusa, que en su inicio fue una gran esperanza, sobre todo para la gente marginada, desposeída, trabajadora. De hecho, se proclamó el gobierno de los trabajadores
¿cómo se llama?, la dictadura del Rabotsky proletariado. clase, la clase obrera. Y hubo un sueño extraordinario, una utopía que se iba a realizar. Así es. Tú que viviste en dos modelos, el soviético, porque fuiste diplomático en Moscú, pero también de expresiones ya tropicalizadas como el caso cubano. ¿Ese comunismo se termina y se acaba? Sí, el comunismo que surgió realmente como una gran esperanza, gente que incluso autores, la gran bailarina Isadora Duncan, quien puede acusarle de comunista, pero se enamoró de esa sociedad, Sartre, con su filosofía Margallosa, inclusive aquí, un grupo de personas. Yo me refería al año 1917-18, sí, cuando se acababan los grandes imperios, los cuatro grandes imperios, el zarista, el ruso, el austrohúngaro, el alemán y el turco, que esos cuatro imperios florecieron un conjunto de nuevos países, entre ellos Yugoslavia, Checoslovaquia, la Rumania distinta a lo que estaba uno bajo los turcos, otro bajo el imperio austrohúngaro. Todo el Medio Oriente nace como independiente. Bueno, todo el Medio Oriente, los acuerdos ahí explicó, sí, hace pues que el mundo entrara en una autopista de progresividad, del alcance de la libertad, de nuevas formas democráticas. Sin embargo, no es lo mismo pedir agua que dar agua. La realidad fue otra. Rusia pretendió construir un paraíso, entre comillas, y lo que construyó, como se dice, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. El solo hecho, pues, que una sociedad que convierte a todo el mundo en iguales, pero sacrifica su libertad, es decir, todos somos iguales porque todos vamos a pasar hambre, todos vamos a pasar frío, todos vamos a pasar penuria. Hay una clase dirigente que sí es beneficiada. Ciertamente, yo personalmente, a propósito, estoy justamente terminando un conjunto de ensayos sobre la historia de los 100 años de la Revolución Rusa, y estoy justamente en el capítulo de Khrushchev, que con Khrushchev, una vez que cae Khrushchev, se inicia la debacle del comunismo. Los crímenes del Stalin. Sí, por supuesto. Con la salida de Khrushchev comienza la debacle del comunismo como idea, como utopía. ¿Por qué? Porque el comunismo aparece, florece la corrupción, florecen los beneficios para la nomenclatura, y hace pues que una minoría sea la que se beneficie de toda la poca productividad que tenía Rusia o la Unión Soviética, y una inmensa mayoría comience a vivir penurias, no tenían ni nevera, no conocían el carro, no conocían la computadora, y eso hace pues que en efecto todo el mundo era igual, pero no tenía libertad. Es lo que han dicho algunos teóricos del marxismo inicial, de la utopía a la distopía, por supuesto, decir, al horror, a lo negativo, así y a todo lo peor que fue el infierno de los gulag. Así es. Bueno, tú viviste esa exactamente, no, y uno la conoció en detalle, y podemos decir, incluso hay una gran literatura que ilustra al respecto, porque la Unión Soviética en última instancia no fue sino una gran mentira con la cual se construyó, pero claro, una gran mentira, pero que costó sangre, porque hay que ver lo que le costó a la Unión Soviética, a los pueblos soviéticos que pelearon en la guerra durante entre el año 41 y 45, cuando ellos invadieron a la Unión Soviética, bueno, el aporte que dio ese país, esas Fuerzas Armadas, para la liberación de su país y de otros países. Claro, ellos como quedaron triunfantes y pusieron su visión del mundo sobre las partes que ellos liberaron, que es lo que se llamó pues el campo socialista, compuesto por Polonia, Rumanía, pero Bulgaria. Siempre hay un redentor de todo esto, y Gorbachov tiene gran responsabilidad en el cambio, en el fin del comunismo, ¿no? Yo digo que el gran redentor fue Khrushchev. Khrushchev fue quien marcó y sentó las bases para que ese proceso se explotara con Gorbachev, quien lo llevó más adelante, es verdad, eso es muy cierto. Bueno, en la siguiente parte, doctor Eloy Torres, vamos a hablar más del tema continental, sobre todo que acaba de terminar la OEA, y hay un proceso en el cual Venezuela es centro de atención. Ya regresamos con el profesor Eloy Torres. En Brújula Internacional invitamos especialistas en la materia internacional para comprender lo complejo y dinámico de la noticia internacional, particularmente en situación donde Venezuela está como centro de atención. Por eso la OEA, profesor Torres, está muy vigilante. Hay 20 estados, sobre todo las grandes democracias latinoamericanas, que son muy duras frente a Venezuela, y hay una especie de vista suave de 14 países del Caribe. ¿Cómo se interpreta esta relación de fuerza y qué importancia tiene decisiones como la última entre los cancilleres de América Latina y el Caribe? Bueno, voy a decir dos cosas. Uno, primero, que Venezuela por primera vez pasa de ser un agente que contribuía con su prestigio, con su solidez institucional a solucionar problemas ingentes en los estados, en algunos que otros estados latinoamericanos miembros de esta organización,
ha pasado a ser el epicentro justamente de los grandes problemas, por cuanto Venezuela se ha convertido en el gran problema del hemisferio, no solamente frente a Colombia, no solamente frente al Brasil, sino frente al Caribe, frente a los Estados Unidos, frente a México, frente a Argentina, frente a Uruguay, que ha sido realmente bastante aliado del gobierno revolucionario de Maduro, y inicialmente de Chávez, ahora de Maduro, y sin embargo eso ha marcado pues que Venezuela hoy en día pase de ser la Miss a convertirse en una vieja mujer descolada, como dice Gardel, un mueble viejo descolado y que nadie lo quiere. Venezuela hoy en día es el epicentro de las grandes críticas. Nadie lo quiere en la OEA porque el gobierno ha dicho que fue un éxito la última OEA. ¿Cómo se interpreta? Bueno, yo ahí me voy a refugiar en la famosa historia griega, a propósito del general Pirro, con esa victoria pírrica, tan pírrica, es decir, yo preferiría entonces salir derrotado, porque si te has alejado de los grandes centros neurálgicos, económicos y políticos decisores de América Latina y de Estados Unidos, por supuesto, Canadá, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. De izquierda y de derecha, porque incluso Chile factores no ideológicos, pero Brasil es muy de derecha y sin embargo coinciden. No factores ideologizantes, sino por el contrario, que buscan una salida elegante, una salida democrática, institucional a los grandes problemas que vive Venezuela. Nadie, por ejemplo, estaría de acuerdo en América Latina con eso de la constituyente en la forma que se está haciendo. En principio nadie está de acuerdo y al final tampoco nadie está de acuerdo. E incluso aquellos factores que de alguna manera, y en eso estoy un poco citando a nuestro buen amigo Kenneth Ramírez cuando formuló en un artículo recientemente que apareció en Cobri a propósito de la fórmula Trudeau, que es una fórmula muy elegante que entendía pues tomar de un lado y tomar de otro para encontrar una solución salomónica, una solución democrática. Además, y Trudeau diplomática. Es un hombre moderno, equilibrado. Representa a Canadá en el contexto latinoamericano, caribeño y de la OEA, y sería interesante una mediación en ese sentido. Y luego, entonces, el gobierno, en vez de buscar, de encontrar o dar eco a que esta solución se produzca, siempre utiliza un lenguaje procaz, pugnaz, grosero, estridente, que no tiene nada que ver con la diplomacia. Embajador, usted y yo que hemos sido diplomáticos sabemos que en la diplomacia la forma es el contenido. Es la esencia. La forma es el contenido, la manera como tú te expreses. Luego, ellos no se están representando a sí mismos. Entonces, del resto de la política exterior, sus exponentes han sido demasiado, digamos, alcahuetes, pues, de una manera, de un lenguaje poco cónsono con la diplomacia. En contra, fíjate, Julio César, tú que conoces Cuba también, el caso de Raúl Roa, el canciller que fue tan emblemático, el gran canciller que tuvo Cuba, en el momento en que Estados Unidos y todos los países estaban pidiendo la sanción a Cuba, Raúl Roa tuvo su discurso de despedida, fue un discurso lleno de anécdotas, elegante, ilustrado, hasta el punto que el propio embajador americano que había propiciado la salida de Cuba de la OEA saltó a saludarlo, a decirle, caramba, ministro, qué elegante discurso. Y cuando uno lee, por ejemplo, las discusiones entre Kissinger y los representantes del Vietnam, en periodos de guerra hay un respeto en la palabra, por supuesto, y un trato humano. Porque es que la forma es el contenido, como se dice en nuestra jerga diplomática. Y con esto quiero decir, pero no es que ellos necesitan aprender. Con la OEA es que ellos, luego, lejos de encontrar una solución a los problemas que tenemos planteados, ellos lo que hicieron fue alejar a la solución. Se ha propuesto una propuesta de los 14, de los primeros de los 14, la rechazaron. Luego otra de los 20 también la rechazaron. Hubo una gran división en el seno del CARICOM y también la rechazaron. Por cuanto el CARICOM se dividió, que es muy importante, es un detalle que aquí la gente en la época del presidente Chávez estaba prácticamente monolítico alrededor de Chávez. Hoy en día el CARICOM está fracturado. Y bueno, el gobierno venezolano, y sus exponentes en la política exterior, en tanto que conducta del Estado frente al mundo exterior, en vez de comprender que hay que buscar una solución, no, lo que se lanzan por despeñadero de los insultos y de los improperios, alejando cualquier posibilidad de entendimiento global para el tema venezolano. O sea, Venezuela sigue entonces, a pesar de que se retiró de la OEA, en la OEA por lo menos hasta por 2 años. Son 2 años que es lo previsto en el Estatuto de la OEA. Y en 2 años pasan muchas cosas. Claro. O sea que seguiremos seguramente siendo miembros de la OEA. Y claro, yo voy a decirlo honestamente. ¿Y en el Mercosur cuál es la situación? Porque también peor, ahí es peor, porque ahí fuimos votados de Mercosur.
hasta tanto nosotros no cumplamos con los requisitos que establece el Mercosur, el respeto a los protocolos de Ushuaia, y porque Venezuela ha sido muy irreverente, ha sido demasiado grosero. Además nos salimos de la comunidad andina, que era como el lado normal de relaciones. No sé para dónde nos vamos a llevar ahora si gana la Asamblea Nacional Constituyente. Nos van a llevar para la Luna, a construir una república bolivariana en la Asamblea Luna. Nacional Constituyente, sobre todo en materia de diplomacia y política exterior? Quizá los conceptos legitimidad y legalidad están arropando al gobierno de Nicolás Maduro porque no tiene legitimidad y no va a tener legalidad. Un desafío muy grande. Es un desafío al sentido común. No era común. necesario lanzar una tesis como esta de confrontación tan directa. Sí, porque están jugando, como dice Sun Tzu, si tú eres débil, muéstrate fuerte, y si eres fuerte, muéstrate débil. En el caso del gobierno de Nicolás Maduro es que se está mostrando... Pero Sun Tzu también dice que hay que dejarle al enemigo oportunidades de salida. Por supuesto, ellos no la quieren entender. Todo. Así, ellos ven una sola parte del problema, no la otra parte. Ven una sola cara de la moneda, no la otra cara de la moneda. O sea, que es difícil toda esta situación. Es muy compleja, es muy dinámica, la política Pero es muy ¿cómo lo compleja, percibe sí. el mundo internacional, la diplomacia mundial? Mira, yo veo lo que uno lee, lo que los amigos lo llaman a uno por teléfono, muy preocupados por nuestra situación, abordan el tema con gran preocupación. ¿Por qué? Porque consideran que Venezuela nunca había sido un ejemplo de tanta tensión y de tanta conflictividad. Claro. Lamentablemente estamos nosotros hoy y tenemos que nosotros mismos, a pesar de la OEA, con la OEA o sin la OEA, como Cantares Carlos Puebla, nosotros tenemos que resolver nuestra situación aquí como ciudadanos venezolanos. Bueno, muchísimas gracias al profesor Eloy Torres por este agradable diálogo. De todas maneras, siempre el bien se impone, la normalidad vuelve y la vida política y la democrática sigue avanzando. Como usted decía, fue funcionario en la Unión Soviética y ese país escogió ahora la Rusia nueva hacia la democracia, y Cuba tarde y temprano también, y muchas dictaduras han caído en el mundo. Esperemos que todo siga ese camino de la democracia, el pluralismo, con el respeto a todos y con la participación de todos. Vamos a un corte y seguimos con otros escenarios y otras informaciones internacionales.